Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo continúa delicado de salud. Científico insiste en la necesidad de aplicarse las vacunas y en su seguridad. Asamblea Nacional de Partido FARC este fin de semana confirma división y nuevo nombre. Escandalosas afirmaciones del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, según las cuales Martínez Neira montó un sicariato judicial. En vez de disminuir, se incrementaron las amenazas a los pobladores del Salado, masacrado hace 21 años. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, con 2 asistencias y un gol, James Rodríguez y Yerry Mina fueron figuras importantes en la victoria de Everton sobre Sheffield Wednesday por la FA Cup. Juan Guillermo Cuadrado también se destacó en el triunfo de Juventus sobre Boloña, y en Colombia el campeón América inició la defensa de su título empatando con las Águilas de Río Negro. Aquí está, esta es la imagen del día, la próxima cosecha de flores para el San Valentín de Estados Unidos, que durante años ha sido el día feliz de los floricultores nacionales. El año pasado la pandemia los cogió en plena floración. La industria hoy está funcionando a toda marcha, con los protocolos necesarios de seguridad, con miras al 14 de febrero, que volverá a ser su día estelar. Las flores, según los industriales, cumplieron su papel en la pandemia, a pesar de los problemas con la producción nacional, y ahora probarán su nuevo despegue en la pospandemia. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La atención pública se centra en la salud del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien se encuentra hace una semana en unidad de cuidados intensivos por haber contraído coronavirus. Carlos Cárdenas. Mónica, el estado de salud del ministro sigue siendo crítico, pero su equipo médico hace esfuerzos por mantenerlo estable. El presidente Duque lo habría visitado anoche. Reportes del estado de salud del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo indican que este fin de semana tuvo, además de otros síntomas, estados febriles que podrían indicar algún tipo de infección, por lo que le reiniciaron tratamiento con antibióticos. Pero de otro lado, su función respiratoria ha tenido alguna mejoría, según se supo. El ministro, quien continúa sedado e intubado, debe estar, según el concepto del equipo médico, boca abajo, es decir, con la técnica de cúbito prono durante la mayor parte del día para aumentar la cantidad de oxígeno que llegue a sus pulmones. Para disminuir síntomas, se aconsejó usar un equipo conocido como Sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea ECMO, que ejecuta funciones respiratorias y limpia la sangre. Anoche, hacia las 10, repentinamente se incrementaron los dispositivos de seguridad del hospital. Llegó personal del ejército y de otras fuerzas para estrechar las requisas de los visitantes que ingresaban al edificio. El rumor que corrió en todo el centro hospitalario fue el de que estaba por hacer presencia en el lugar el presidente Duque, quien habría llegado hacia la medianoche para visitar a su amigo el ministro Trujillo. Personal administrativo del hospital tuvo listo un equipo de protección especial para el mandatario, pero se desconoce si efectivamente estuvo o no en ese centro. El comunicado oficial expedido hoy afirma que la condición pulmonar del ministro ha mejorado, pero también que continúa con soporte ventilatorio y cubrimiento antibiótico. Debido a las complicaciones de salud del ministro de Defensa, que según se prevé médicamente puede requerir un plazo largo de recuperación, expertos en seguridad recomiendan que el gobierno nombre un ministro civil encargado. Juan Fernando Barona. Mónica, los temas que trata el ministro de Defensa son todos de seguridad nacional. Por eso, para no interrumpir su recuperación, los expertos señalan que es necesario tener un reemplazo temporal civil y no militar. Ante la delicada situación por la que está pasando el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo debido al coronavirus, su cartera está siendo liderada momentáneamente por el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares. Con sueños y aspiraciones individuales. Debido a que es incierto el tiempo en que el ministro Holmes Trujillo pueda volver a retomar sus tareas, expertos en seguridad nacional y políticos manifestaron que debido a la importancia de esta cartera y a la actualidad nacional, no es conveniente que un militar sea el encargado de tomar las decisiones de defensa a largo plazo. La interinidad en la que está el cargo actualmente no puede ser prolongada, sino que tiene que pensarse en tomar decisiones para que al cargo lleguen personas
que lideren. El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien pertenece a la Comisión Segunda del Senado que trata los temas de defensa y quien lidera 3 proyectos de seguridad, entre ellos una reforma al proceso de ascensos militares, sustituir el servicio militar obligatorio por un servicio social para la paz y la reforma a la Policía Nacional, aseguró que el presidente Duque debe nombrar a un civil como ministro de Defensa. Ello para evitar un posible conflicto de intereses del general Navarro o de cualquier otro oficial de las fuerzas militares. Para el experto Juan Diego Restrepo, es urgente que se encargue a un nuevo ministro que pueda liderar esta cartera, debido a que en el país se siguen presentando amenazas y atentados en contra de la población. Que se contenga la violencia que está generando masacres en el país. Actualmente ya llevamos 6 en solo 25 días. Eso es una cifra preocupante. Los sectores políticos lamentaron la situación por la que está pasando el ministro Holmes Trujillo y le desearon una pronta recuperación, aunque le hicieron un llamado al presidente Duque para que pueda nombrar a un reemplazo que no tenga intereses dentro de las fuerzas militares. Aunque el gobierno ordenó darle al cuerpo médico del país una bonificación por sus servicios en la pandemia, más de 1.500 trabajadores de la salud en las Fuerzas Armadas no han recibido nada y todavía no existe reserva legal para que ellos tengan lo de todos sus colegas. En el decreto presidencial que busca robustecer el sistema de salud para enfrentar la pandemia, se ordenó darles incentivos económicos a los trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate contra el coronavirus. El gobierno se comprometió a entregar bonos de entre 1.097.000 pesos hasta 3.950.000 a enfermeras, terapeutas, médicos y especialistas según su base salarial. Dichos incentivos empezaron a ser distribuidos en octubre pasado a personal de la salud en todo el país, pero por alguna extraña razón que según los perjudicados viola el derecho de igualdad, los trabajadores de clínicas, hospitales y centros médicos militares o policiales no han recibido un solo bono. Ninguno de los trabajadores del sector defensa lo han recibido en este momento. No solamente los trabajadores del Hospital Militar Central no lo han recibido, tampoco lo han recibido los trabajadores del Hospital de la Policía y de la Dirección General de Sanidad Militar que trabajan en la salud. Entre los perjudicados con la exclusión del bono de apoyo al personal de salud del país están más de 1.500 trabajadores, tanto de planta como de prestación de servicios del Hospital Militar y de los más de 130 establecimientos de sanidad militar en todo el país. Para poder tener derecho, si deseamos tener derecho a este reconocimiento del Gobierno Nacional, deberíamos acudir al Ministerio de Hacienda a reclamar este bono. Diligencia que ya se hizo. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho desde hace 1000 y del esfuerzo que ha hecho el mismo Hospital Militar Central y el general Díaz, el director general de Sanidad Militar, y la Policía Nacional, no hemos obtenido respuesta del Gobierno Nacional. La presidenta del Sindicato de Trabajadores del Sector Defensa, ACEMIL, quien además es enfermera jefe del Hospital Militar Central, con más de 26 años de experiencia en esa entidad, exige que el personal de la salud que sigue combatiendo el coronavirus reciba al menos el mismo tratamiento que sus colegas de centros médicos civiles. Y el reconocimiento verdadero y real es que los nombren en las plantas a todos los OPS y que rectifiquen esos salarios tan bajos que devengan todos los trabajadores de la salud. Según se supo, los ministerios de Salud, Hacienda y Defensa ya están coordinando la consecución de recursos y el procedimiento para pagarle las bonificaciones al personal de salud del sector defensa a través de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Ahora que llegan las vacunas es clave saber si son confiables, si producen efectos secundarios, si a pesar de no haber terminado sus pruebas son seguras. Al respecto hablamos con el director del Centro de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario. En una carrera por conseguir la inmunidad contra el COVID-19 en el mundo, nunca antes la ciencia había aportado tanto y tan rápidamente a la humanidad. Desde que en Wuhan se reportó a la Organización Mundial de la Salud sobre el nuevo virus, cientos de laboratorios en el mundo empezaron a desarrollar una vacuna eficaz que lo prevenga. Ofrecen primero, muy buena eficacia y segundo, una seguridad muy buena también. Entonces hay que estar tranquilos y confiar
en todo el ejercicio que se ha hecho. Los resultados de la vacunación en el mundo han sido buenos. A la fecha, cerca de 60 millones de personas han recibido la dosis y en ningún caso ha existido causa de mortalidad alguna, pero sí en cerca de 10 casos por millón se ha observado efectos secundarios. Es una tasa muy bajita. En todos los casos se ha tratado de alergias tipo urticaria. Aparecen hacia los 15 minutos, media hora, por eso se recomienda en el programa de vacunación que las personas que se vacunen se queden en el sitio de la vacunación una media hora. Ante la posibilidad de reinfección, que es presentar de nuevo una enfermedad infecciosa luego de haber contraído una infección y haberse curado, el inmunólogo asegura que el riesgo es bajo. Se asume que es posible la reinfección. Y es posible porque, como se ha mencionado en múltiples espacios, este virus puede mutar. Y al mutar puede cambiar su virulencia y puede cambiar la transmisibilidad y otras características del virus. Y aunque todos se deben vacunar, la mayoría de las agencias sanitarias en el mundo están de acuerdo que los que ya superaron el virus se vacunen, pero en una fase más avanzada del plan, pues no hay vacunas para todos al mismo tiempo y hay que priorizar la vacunación. La vacuna le va a ofrecer a ese paciente que tuvo COVID un refuerzo para su sistema inmune, pero en segundo lugar, la vacuna le va a permitir estar protegido eventualmente contra las nuevas variantes del coronavirus. Pero aún falta evaluar la inmunogenicidad, es decir, qué personas tienen respuesta inmune contra el COVID-19 porque ya estuvo contagiada asintomática, leve, severa o crítica. Esto servirá además para evaluar la respuesta de la vacunación y a su vez la toma de decisiones, como saber cuál vacuna funcionó mejor o cuál ofreció una inmunidad más prolongada. Continúa la discusión por la presunta entrega de las cuentas en donde se maneja el dinero para combatir el COVID a un grupo político afecto al expresidente Uribe. Luis Guillermo Plata, exgerente de ese programa, fue promotor de la campaña de Miguel Uribe a la alcaldía de Bogotá y le entregó varios contratos a 4 personas de ese grupo. Tras la denuncia hecha por el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso y según la cual a un grupo de personas de la campaña a la alcaldía de Bogotá del exsecretario de Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, Miguel Uribe, en 2019 se le entregó el manejo de la subcuenta COVID desde donde se administran los recursos públicos para atender la pandemia, el excandidato Uribe negó tener injerencia en la contratación de sus excompañeros electorales. En la subcuenta del COVID que menciona Camilo Enciso en su columna, no solamente no tengo intereses, no he recibido un peso, no trabajo allí. Según Uribe Turbay, el encargado de escoger a las personas que manejan los recursos de la subcuenta COVID fue el exgerente de la pandemia, Luis Guillermo Plata, quien estuvo en el cargo hasta finales del año pasado cuando el presidente Duque lo nombró embajador en España. Ese equipo vale la pena recordar que lo creó Luis Guillermo Plata, un hombre intachable. Plata tiene una relación cercana tanto con el jefe de Estado como con el excandidato a alcalde de la capital, Miguel Uribe, al punto que fue uno de los promotores de su campaña en 2019. Hoy presentamos 400.000 firmas ante la registraduría para inscribir la candidatura de Miguel Uribe a la alcaldía de Bogotá. Plata también fue el encargado de presentar el programa de gobierno de Uribe Turbay. Soy Luis Guillermo Plata y estoy aquí primero porque creo en Miguel. Según el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, es claro que el exgerente de la cuenta COVID favoreció al grupo electoral de Miguel Uribe. En su denuncia de hace 8 días, Enciso reveló que 4 personas que intervinieron intensamente en la campaña de Uribe Turbay hoy trabajan o tienen contratos de asesoría con la subcuenta COVID y ganan buenas sumas mensuales por estos. Es la prueba reina que demuestra que no es cierto que el señor Luis Guillermo Plata no tuviera nada que ver con el grupo político de Miguel Uribe Turbay. Consultado sobre esta relación político-electoral entre el gerente del programa COVID y su campaña pasada, el excandidato Uribe Turbay aceptó que Plata fue miembro del comité promotor de firmas de su candidatura, que su exgerente de campaña ahora es gerente actual de la subcuenta COVID, pero afirma que desconoce cómo llegó esa persona a ser contratada por Plata.
Hoy concluyó la Asamblea Nacional del Partido FARC que se realizó durante el fin de semana en 11 sitios del país. Eduardo López Juque. Mónica, la colectividad dirigida por Timochenko reafirmó su compromiso con el acuerdo de paz y su rechazo al uso de las armas en alusión indirecta a Iván Márquez y su compañía armada. Así, con la mano en alto de los participantes, la Asamblea Extraordinaria del Partido de las FARC decidió rebautizar la colectividad nacida del acuerdo de paz. 4 años después de renunciar a las armas para hacer política y 18 meses después de que se anunciara la disidencia de Iván Márquez, Jesús Santrich y otros, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ahora se llama Comunes, como fueran designadas las asambleas de base desde 2018. Cambiar el nombre del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común por Comunes a partir de hoy. La decisión de abandonar el nombre que conjugaba la marca FARC fue tomada en la clausura de la segunda Asamblea Extraordinaria, celebrada semipresencialmente en 11 puntos de la geografía nacional, para diferenciarse de quienes retomaron las armas desde agosto de 2019. A pesar de dificultades, no vamos a desfallecer e invitamos a la celebración de un pacto político nacional, integral y multisectorial, participativo y democrático que excluya para siempre las armas de la política colombiana. Además, la Asamblea de Comunes determinó la forma como escogerán los candidatos a Cámara y Senado, al tiempo que dispuso abrir la puerta a coaliciones electorales que defiendan la paz. Desarrollaremos nuestra plataforma política como propuesta de construcción de país y de una Colombia democrática y en paz. Los asambleístas comunes determinaron que la plataforma política de la colectividad mantendrá como eje la paz con justicia social y el desarrollo socioeconómico de las regiones más afectadas por la violencia. Un grupo de dirigentes históricos de las FARC y su partido se negaron a asistir a la asamblea porque, según explican en una carta, allí no se discutía el asesinato de compromisarios de la paz y a los militantes se les viola su derecho a expresarse. No obstante su ausencia, aseguran, siguen comprometidos con la paz. El pasado 18 de enero, los senadores Judith Simán Herrera, más conocida como Victoria Sandino, Israel Zúñiga, antes llamado Bencos Biojó, y el miembro del antiguo secretariado de las FARC, Milton de Jesús Doncel, a quien el país conoce como Joaquín Gómez, firmaron una carta en la que indican que no asistirán a la segunda asamblea extraordinaria del nuevo partido Fuerza Alternativa, porque consideran que los miembros de la dirigencia, entre ellos su presidente Rodrigo Londoño, antes llamado Timochenko, son autoritarios y excluyentes. Cuestionaron que en la asamblea que se está desarrollando este fin de semana no se haya previsto la discusión de asuntos de fondo tales como el incumplimiento del gobierno de pactos sustanciales del acuerdo de paz. Así se lo comunicaron a Rodrigo Londoño, a Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape y Sandra Ramírez, de la dirección del partido. El grupo que dirige el nuevo partido FARC, por su parte, consideró que los reclamos de quienes se rebelaron a la dirección oficial de la colectividad violan los estatutos y las normas internas de disciplina. Los rebeldes políticos no aceptan esta interpretación. Resulta que estos debates se callan, se opacan, se silencian con medidas disciplinarias, con descalificaciones a nuestras críticas o con un control excesivo hacia la militancia. Maneja de manera arbitraria, caprichosa, el régimen estatutario, haciendo interpretaciones amañadas. Eso riñe con el derecho de cada uno de los excombatientes. La senadora Sandino también criticó que se hayan relegado los debates de casos tan graves como los asesinatos de sus excombatientes y que se haya preferido discutir el cambio de nombre del partido o la plataforma política para las elecciones presidenciales de 2022. Más de 53 de nuestros compañeros asesinados y compañeras, el presidente del partido simplemente dice, ay, es que se recortó el presupuesto y por eso no hay viático para los escoltas y por lo tanto nosotros no nos podemos movilizar. Señaló que la indiferencia y distancia de la dirección del partido respecto de los excombatientes de base se verá reflejado negativamente en las próximas elecciones al Congreso. Pero si no hemos hecho el trabajo, pues obviamente
Y fuera de eso, en este tema de la estigmatización y todo lo que ha ocurrido, pues lo que va a suceder es que seguramente vamos a perder la personería. Israel Zúñiga o Bencos Viejo advirtió que sus reclamos no implican su retiro del partido y que no permitirán que sus críticas sean aprovechadas para que se diga que ellos harán parte de las disidencias que volvieron a la guerra o que nunca salieron de esta. El país puede tener la certeza de nuestro compromiso con la Constitución de Paz. El grupo político rebelde del partido FARC también indicó que su oposición interna no puede ser interpretada por sus contradictores como un motivo para su expulsión. En entrevista con la periodista María Jimena Duzán, el detenido fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno hizo graves afirmaciones. Según él, el fiscal general que lo nombró, Néstor Humberto Martínez, le ordenó montar, comillas, un sicariato judicial. Víctor Ballestas. Mónica, Moreno también aseguró que su jefe Martínez Neira le ordenó integrar un grupo de fiscales que, comillas, hicieran caso a lo que él le convenía. Esta semana la periodista María Jimena Duzán publicó la segunda parte de su entrevista con el condenado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien llegó hace pocos meses al país. De la aplicación del derecho es el hecho. En este segmento hizo afirmaciones explosivas que podrían producir la apertura de varios procesos penales. Una de ellas, la de haber sido contratado por su jefe directo, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, para hacer, comillas, mandados de sicariato judicial. Y aclaró que consistía en ser, comillas, chaleco antibalas de unos y joder a otros, cierro comillas. El caso se llegó en diciembre. Me llamó el fiscal. Digo, pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. Yo cojo a Cerón, que Cerón me dice, jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me va a trasladar para Cartagena. Moreno afirma que escogió a la fiscal Amparo Cerón para el proceso de Odebrecht. Ella se habría comprometido a, comillas, hacer caso, y los otros fiscales elegidos para estudiar los procesos de Odebrecht también. Si uno le dice, vaya, captura el Papa, por cualquier cosa, va y lo captura, o vaya a dejar en libertad Mancuso, va y deja en libertad Mancuso, porque ese tipo de fiscales hay dentro de la institución. Señaló que hubo que proteger al exfiscal Martínez Neira en un proceso de Llano Petrol, ocultando que Martínez había hecho como abogado particular conceptos para esa firma, es decir, que había debido declarar conflicto de interés, acción que nunca se ejecutó. Tenía otro conflicto de intereses muy grande allá en la fiscalía y no se quiso declarar impedido. Cuando capturamos se pegó una emputada del ciclo y pues ya no se le pudo dar manejo, pero me dio la orden de que nadie se fuera a dar cuenta de que él había rendido concepto. Nosotros terminamos priorizando ese caso sin saber que era Llano Petrol. Ese señor en la audiencia, en la captura, en la legalización de la captura, dijo que cómo Néstor Humberto les hacía eso si él estaba ahí. La periodista Duzán puntualizó y él contestó. A usted le pedía ese tipo de favores, Néstor Humberto, que era que le respondiera los... Me los pidió. Sobre estas denuncias, Noticias 1 habló hoy con la autora de la entrevista. Se podría deducir que Néstor Humberto Martínez utilizó la fiscalía como un aparato criminal para tapar a unos y endilgarle delitos a otros. ¿Esto es así? Es que eso es lo que dice Luis Gustavo Moreno. Luis Gustavo Moreno dice que a él lo nombraron en la unidad anticorrupción para hacer sicariato judicial. Es decir, para hacer de chaleco antibala de unos, ¿sí? Y para joder a otros. Es exactamente lo que usted dice. Pese a la gravedad de los señalamientos del detenido Luis Gustavo Moreno, la entrevista de María Jimena Duzán con él no tuvo la semana pasada la repercusión política y mediática que hubiera tenido en otros países debido a que está develando la presunta utilización criminal de la Fiscalía y de la Justicia. ¿Por qué cree que esta noticia tan escandalosa no ha tenido la repercusión nacional que debería? Que son muy poderosos, porque la corrupción está incrustada en el poder realmente. Porque la idea es que nadie destape nada. Algunos de los fiscales involucrados en las denuncias de Moreno aún permanecen en la Fiscalía de Barbosa. 4 jóvenes murieron y otros 3 están recibiendo atención hospitalaria por disparos luego de que su fiesta esta mañana fuera interrumpida por 4 hombres armados que aparentemente querían secuestrar a uno de ellos. Patricia Uribe. Mónica, una vez más, el comandante del ejército prometió resultados contra las cabezas de las organizaciones criminales en la zona, que está muy cerca a Cali, donde hace 5 meses asesinaron a 5 niños.
Un grupo de hombres armados incursionó esta mañana en una finca de la vereda Cerro Rico, en Buga, en Valle del Cauca, y sin misericordia asesinó a 4 jóvenes, entre ellos 2 menores de edad, e hirió de gravedad a otros 3, entre ellos el mayordomo. La masacre ocurrió a las 2 de la madrugada, cuando 4 hombres armados llegaron en 2 vehículos hasta la finca donde estaban los jóvenes y preguntaron por el nombre de uno de ellos. Iban tras una persona que es el hijo del propietario de esta finca, que es un ingeniero, y que al parecer en principio se dice que buscaban secuestrarlo. Al parecer los jóvenes entre 17 y 18 años, como el mayordomo del lugar, intentaron oponerse al secuestro. Se dan cuenta que no alcanzan a secuestrar a esta persona que se pensaban llevar, y es donde ocurre el infortunado hecho del tiroteo. Ante la gravedad de los hechos, el presidente Iván Duque ordenó desplazarse hasta el lugar al comandante del ejército y al director general de la policía, donde se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con las autoridades locales. Vamos a hacer lo posible por evitar y atacar fuertemente todo lo que es el boleteo, la extorsión, el secuestro y todo tipo de actividad que genere inestabilidad en la región del Valle. Estoy seguro que muy pronto estaremos dando golpes contundentes a las estructuras de los GAOs. La recompensa se subió a 200 millones de pesos para dar con información que lleve a la captura y judicialización de los autores y responsables. Hace 5 meses en un cañaduzal cerca al barrio Llano Verde, oriente de Cali, también eran masacrados 5 menores de edad. Son asesinatos de jóvenes. Hay elementos comunes y patrones que comienzan a generarnos una enorme preocupación en torno a cómo se toman decisiones en algún lugar del país por grupos específicos. Buga, donde ocurrió la masacre, es uno de los corredores que utilizan las disidencias de las FARC y narcoparamilitares para sacar la droga al Cauca, enfatizaron las autoridades. Ya hay 70 millones de humanos vacunados contra el COVID-19, lo que indican los indicadores. Según los análisis de la Organización Mundial de la Salud en el portal All World in Data, hasta esta mañana el país que más vacunas había aplicado es Estados Unidos, con 20.5 millones, seguido por China, el Reino Unido, Israel y los Emiratos Árabes. Esto indica que 57 millones ya tienen un morado en el hombro. Esto es lo que indican los indicadores. Un funcionario al que Fernando Carrillo denunció por ofrecerse para cambiar el sentido de sentencias disciplinarias de su despacho, tuvo vigente una orden de captura durante 52 días, sin que la Fiscalía la ejecutara. Enrique Tapias. Mónica, la DIJÍN que recibió la denuncia le pidió a Carrillo mantener en el cargo al funcionario mientras lo capturaban, pero esta se produjo cuando él ya no era procurador y el golpe se le anotó a su sucesora, Margarita Cabello. Jesús Alejandro Garzón Rincón, funcionario de la Procuraduría desde 1993, fue capturado el viernes por la Fiscalía por el delito de concusión, tal como lo reveló este noticiero el pasado fin de semana. Noticias 1 estableció que la Fiscalía tiene escrita hace más de una semana la orden de captura de un procurador de rango medio, pero que la haría efectiva solo después de que la nueva jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, asuma sus funciones. El 15 de enero, en su último día como procurador, Fernando Carrillo reveló que en diciembre de 2019 denunció ante la Fiscalía General los presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del Ministerio Público. Estamos tratando de desmontar una especie de mafia que había al interior de la Procuraduría como una de nuestras últimas acciones. Pese a la insistencia de Carrillo para que se llevara a cabo la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, la Fiscalía lo hizo 59 días después de que la jueza María del Carmen Vallejo firmara la orden de captura el 24 de noviembre de 2020. Solicitamos varias veces la captura a la Fiscalía General de la Nación y a la DIJÍN en los últimos meses. Jesús Alejandro Garzón Rincón se desempeñó como auxiliar para asuntos disciplinarios desde el 1 de enero de 2019 hasta junio de 2020 y pese a ser denunciado por el mismo procurador Carrillo, este mantuvo su cargo por recomendación directa de los investigadores de la DIJÍN. No lo hacen. Jesús Alejandro Garzón Rincón se hizo célebre en 2018 mientras se desempeñaba como procurador auxiliar para asuntos disciplinarios en la Personería de Bogotá por calificar a los periodistas como animales en una clase de derecho a sus estudiantes de la Universidad Militar. Soy periodista, periodismo es un oficio. Hasta Ramiro Bejarano, cualquier persona. Un periodista es un animal que tiene... No es peyorativo. Mañana en la audiencia se definirá la medida de aseguramiento al funcionario de la Procuraduría que fue denunciado por Fernando Carrillo.
Ya regresamos con el regreso del terror a El Salado en el Carmen de Bolívar. Este es Noticias 1, la red independiente. Contrabando, principalmente de textiles, calzados. 4 semanas se va a tomar este Comité Olímpico Internacional. Estuvimos toda la noche frente a la cárcel. Yo estoy feliz sobre todo porque este premio... Noticias 1, la red independiente. Este es Noticias 1. Los floricultores, que hacen otro de los productos estrella de las exportaciones de Colombia, tuvieron un año difícil por la pandemia, pero su producto es el que permitió a la gente provocar emociones en ellos en época de distancia social. Juliana Ramírez. Mónica, Socolflores asegura que sus agremiados lograron mantener 140.000 puestos de trabajo y que mandarán 700 millones de tallos para San Valentín. Nos ha tocado estar con el tapabocas siempre, que no nos hemos acostumbrado todavía. Gracias a Dios no nos hemos quedado sin trabajo, que es lo más importante. El sector floricultor se prepara para una de las celebraciones más importantes para sus ventas, San Valentín. Estos claveles colombianos, que se venderán el próximo 14 de febrero en Estados Unidos, se empezaron a cultivar en junio del año pasado, en medio de la incertidumbre del confinamiento nacional y el cierre de los aeropuertos, que arrastraron para este sector de vocación exportadora a corte de noviembre de 2020 pérdidas por $80 millones. Las exportaciones cayeron dramáticamente, especialmente para algunos cultivos más que otros, porque Europa se cerró, parte de Japón se cerró y hubo que destruir mucha flor. En esta finca en Tocancipá de la empresa Ayurá se dejaron perder 3 hectáreas de flores y con las restricciones de movilidad se dejaron de hacer algunas labores de mantenimiento que afectaron en su momento estándares de calidad. Estos son hijos que hay que ir quitando, mira, pero cuando yo no lo quito, pues se vuelve tan grande y tan grueso que termina generando una cicatriz y una desviación del tallo. También se tuvo que ceder con los precios. Normalmente, digamos, el precio de un clavel puede ser 17 centavos de dólar un tallo. Para el momento en donde hubo más crisis, bajamos de a 2 o 3 centavos. Según Socolflores, aunque el impacto de la pandemia ha sido fuerte, no ha sido tan grave como en otros sectores agrícolas, pues se ha logrado mantener 140.000 empleos. En San Valentín se estima llevar al mercado internacional 700 millones de tallos, lo que representaría 15% del volumen de ventas de todo el año. Del principio la prioridad fue la salud de los trabajadores. Tenemos un optimismo moderado, como digo yo, pero pues hay un gran grado de incertidumbre. En medio del distanciamiento social, las flores se han convertido en un símbolo de cercanía con nuestros seres queridos, un producto que acompaña y que impacta emocionalmente. Pero ¿se ha preguntado cuál es su proceso para que finalmente lleguen a sus manos? Todo arranca con la siembra de estas camas, a las que le caben 1.080 plantas y cuya cosecha tarda 35 semanas. Aquí cada planta me va a dar 5.5 flores. Sí. Después lo que hacemos, a medida que van creciendo las plantas, lo que hacemos con estas mallas es ir guiando esos tallos. El cuidado es tan minucioso y controlado que un descuido de minutos puede estropear el trabajo de meses. Nuestros grados de calidad arrancan desde un estándar de 45 a 55, un fancy de 55 a 65, de 65 a 75 centímetros sería un selecto. La calidad de sus claveles depende en gran parte de su tamaño. El clavel de 75 centímetros tiene mayor retorno en el exterior y por ello en este momento de post cosecha las líderes son las mujeres. Las mujeres tienen un nivel de detalle mayor. Aquí necesitamos determinar puntos de apertura, problemas sanitarios. Cargaflores, clasificadores, manejadores de banda, empacadores y surtidoras culminan con el proceso y guardan los pedidos de clientes de países como Estados Unidos, Japón y Holanda en este congelador gigante. Clientes que han permitido que el sector floricultor siga a flote. 4 fiscales han conocido el caso de una mujer que fue violada por su tío, un militar retirado, pero a pesar de la incapacidad mental de ella, le han pedido revivir su drama en el juzgado. Y en cambio, el CTI le habló de viáticos cuando la mamá preguntó por qué no se ejecutaba la captura. Coralim Salcedo espera hace 5 años que la justicia actúe en defensa de su hija Carolina, pero pese a todas las pruebas, el violador sigue sin ser capturado. Carolina, de 22 años en ese momento, fue abusada varias veces por su tío paterno, quien es un sargento primero retirado del ejército. Me di cuenta por cambio de emociones de mi hija, ¿sí? Mi hija estaba muy asustada, cada vez que lo escuchaba hablar se asustaba y se ponía muy nerviosa. Un día Carolina logra expresarle a su mamá lo que el sargento le había hecho y de inmediato interponen la denuncia.
Coralim tuvo que dar una batalla para que el delito fuese calificado como acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir, pues aunque su hija es una adulta, emocionalmente es una niña. Antes de que pasara ese caso, ella ya tenía una interdicción, está pues reconocida por juzgado de que ella tiene esa situación, esa discapacidad, y por ende hay que tenerle ese cuidado, ¿no? Este documento certifica que Carolina sufre una condición especial y quien testificó para dar fe del padecimiento de la niña fue precisamente su abusador. El tío sabía de esa situación, incluso él es testigo de la interdicción que se llevó ante el juzgado. Un año después de la denuncia por el abuso sexual del tío de su hija, se expidió orden de captura. Pero según cuenta Coralim, nunca intentaron ponerlo preso. La primera excusa que me dieron los investigadores es que no tenían el presupuesto ni les estaban pagando los viáticos para que salieran a buscar a la persona. Al sargento denunciado le pidieron presentarse ante la fiscalía, pero él nunca lo hizo. Desde ese entonces, el sargento retirado es considerado reo ausente. No entiendo realmente jurídicamente por qué dejaron vencer esta orden, si existe, si se sabe que salió porque evidenciaron que sí había pasado este suceso. Por el proceso han pasado ya 3 fiscales diferentes, los cuales han llamado a rendir declaratoria a la niña víctima, quien psiquiátricamente no está preparada para este tipo de encuentros. Es que lo que yo pido o mi intención es que no se siga revictimizando a mi hija. La última audiencia fue en 2019 y aunque Coralim ha acudido a instituciones judiciales para quejarse de la lentitud del avance, lo contestaron que todo estaba funcionando en los términos previstos. Luego de que el fiscal Barbosa rechazara la alerta temprana que le envió el defensor del pueblo sobre las nuevas amenazas contra la población del Salado Bolívar, los paramilitares arreciaron sus amenazas, anunciando la repetición de los horrores de hace 2 décadas. 20 años después de la fiesta de sangre que grupos paramilitares organizaron en el corregimiento El Salado, Carmen de Bolívar, en donde, según cuentas de la Fiscalía, más de 100 personas fueron masacradas y torturadas, la historia de amenazas a la población se vuelve a repetir. Panfletos y mensajes de texto con claras intimidaciones de muerte, fotos y nombres han empezado a circular dentro de la población. En principio, estas amenazas iban dirigidas a líderes y lideresas que el pasado 20 de enero realizaron un plantón en la gobernación de Bolívar, pero que ahora se han trasladado a muchos habitantes saladeros. No tiene derecho a abrir la boca. El Salado es una tierra donde la gente cree que jamás un grupo paramilitar entrará a masacrarlos nuevamente. Pues se equivoca, porque nosotros sí vamos a acabar con las plagas de ratas que habitan en esa comunidad. Noticias 1 estableció comunicación con una habitante de El Salado, quien aseguró que el miedo por lo que pasa es cada vez más grande a pesar de la presencia de la fuerza pública durante estos días. Hay mucha más presencia de la infantería de Marina, está bien, y mucha más presencia de policías, pero aún estando la presencia de la infantería, emitieron otras amenazas y llegaron otros mensajes amenazantes. También las alertas tempranas que se emitieron desde el 18 de febrero del 2020 y que no fueron atendidas, en donde se confirma la presencia de grupos al margen de la ley. Esta semana el defensor del pueblo Carlos Camargo le envió una carta a Francisco Barbosa, fiscal general, pidiendo medidas urgentes. Barbosa respondió que la Defensoría no debe señalarle a la Fiscalía cuáles son sus responsabilidades y funciones. Más bien lo invito a que antes de remitir este tipo de comunicaciones se informe del rol acusador de la Fiscalía y así podamos avanzar cada uno dentro de sus propias competencias. Nuestro temor es que se vuelvan a repetir la masacre, la violación a mujeres, las muertes selectivas y el desplazamiento masivo. Germán Castro Caicedo, escritor del libro Con las manos en alto, una exhaustiva investigación que desenmascara la masacre de febrero del 2000, asegura que la historia se está repitiendo porque los problemas de hace 2 décadas no se solucionaron y por el regreso del paramilitar Hernán Giraldo, autor de miles de violaciones a adolescentes y de asesinatos de adultos, sin que la justicia nacional aún le pida cuentas. En el marco de todo, es la reaparición de un delincuente que viene de las cárceles de los Estados Unidos y comienza a repetir la historia. El próximo martes en horas de la mañana, líderes de la comunidad de El Salado tendrán una reunión con el defensor del pueblo para ponerlo al tanto de la situación que se vive en el municipio.
El tapabocas tipo KN95 que hace más difícil escuchar la voz de quien lo porta encontró en la Feria Electrónica de Las Vegas una versión con amplificación de sonido y juego de luces. La semana pasada se llevó a cabo la Feria Mundial de Tecnología y Emprendimiento, que usualmente se presentaba en Las Vegas y que por primera vez fue virtual. Consumer Electronics Show, más conocida como CES, es la feria que anuncia en enero todos los avances tecnológicos que depara el año. La de este 2021, aunque no podía dar la experiencia en vivo, no dejó de sorprender a sus cibernautas. En esta edición, la tecnología 5G fue protagonista, pues en este año se expandirá. También fue importante la computación personal y la inteligencia artificial. Lo que se llevó el galardón de oro como mejor innovación fue un telescopio inteligente que permite que personas no expertas puedan ver las estrellas. Otra innovación fueron gafas con lente óptico, las cuales se pueden enfocar manualmente. El COVID no pudo quedar fuera de las novedades de este año, pues el tapabocas, que ya es usual tenerlo puesto todos los días, también fue reinventado. Una mascarilla KN95 con luminosidad y micrófono para no desgastarnos la voz. Los expertos en tecnología también aprovecharon para generar conciencia sobre la pandemia y dieron a conocer cómo la tecnología ha ayudado a la mejoría hospitalaria. Resaltaron además que es importante mantener una vida digital sana y no saturarse de tantas pantallas. Más de 80.000 bachilleres, los mejores del país, de sus regiones o de sus ciudades, tendrán oportunidad de estudiar aún si sus familias no tienen los recursos a través de igual número de becas que ofrece el gobierno. El Ministerio de Educación abrió esta semana la convocatoria para que estudiantes que quieran empezar su educación superior pero necesitan ayuda económica puedan hacerlo. El programa Generación E ofrece ayuda para 84.000 estudiantes, los cuales se repartirán entre equidad y excelencia. En Equidad se ofrecerán subsidios de hasta 4 salarios mínimos legales vigentes para el valor de la matrícula de instituciones de educación superior públicas. Para poder acceder a esta ayuda, los estudiantes deben ser de nacionalidad colombiana entre los 14 y los 28 años, estar registrados en el CISBEN con un puntaje máximo de 32 puntos y no contar con un título universitario previo. Hay 80.000 estudiantes que serán beneficiados. En el programa de excelencia, 4.000 estudiantes tendrán el 100% de la matrícula semestral cubierta por sus buenas calificaciones en las pruebas Saber 11. El Estado ofrece un crédito condonable para financiar el valor en la institución pública o privada. Para quienes quieran tener este beneficio, deben tener nacionalidad colombiana y estar entre los 10 mejores puntajes de la prueba Saber 11 de los departamentos Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, San Andrés, Vaupés y Vichada. Si no, deben haber estado en los 3 mejores puntajes del resto de los departamentos o obtener un puntaje igual o superior a 351. Todos los estudiantes tendrán también un subsidio de sostenimiento que oscilará entre un salario y 3 salarios mínimos legales vigentes. La convocatoria para postularse está abierta hasta el 30 de abril y se puede hacer a través del portal web de ICETEX o en colombiaemprende.edu.co. Menos tráfico y más precaución. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking. Desde el Fondo de Recursos de la Pandemia FOME. Su sentencia la próxima semana que convirtió en imposible su vida en ese país. Germán, las 2 victorias de Galán en sencillo sobre Leonardo Mayer y Juan Ignacio. Se quedó con la camiseta del mejor. La deportación de Mancuso se confirma. Capturados no aceptaron ser los... Saber el ritmo al que crecen las cifras de los que están por encima de nosotros. Este es Noticias 1, la red independiente. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, M-Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.